maestro Alfonso Zárate, analista de este programa. Maestro, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se le está acabando la impunidad a la gente? ¿Hasta sorprendido? Eso parece, la verdad sí, porque llevamos décadas, ¿no? Así es, cuando menos yo creo que 30 años. Hay que tomar en cuenta y hay que recordar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nació en los años 80 en un contexto de brutal empobrecimiento de los maestros. Estamos hablando de la década perdida, años en los cuales inclusive muchos profesores abandonaron las aulas para ser taxistas, para ser comerciantes ambulantes, porque el sueldo era miserable. Y además de muy poca democracia, un PRI cooptando al sindicato. Así es. Y los primeros maestros de la CENTE eran muy buenos maestros, ¿no? Muy buenos maestros y además efectivamente en una lucha contra el cacicazo de vanguardia revolucionaria del magisterio del profesor Carlos Conquitud Barrios. ¿Y qué es lo que ocurrió, Carlos? Que con el transcurso del tiempo, este grupo que tenía una causa social muy importante se convirtió en una banda que utilizó la intimidación, bueno, todo lo que sabemos, el bloqueo de calles, la toma de oficinas públicas, la quema de expedientes, el secuestro de funcionarios, la veja de funcionarios, etcétera, como una medida para lograr capturar el sistema educativo por lo pronto de Oaxaca. Y lo hicieron, lograron que el Instituto de Educación Estatal Pública de Oaxaca fuera de ellos, el IEPO, y a partir de tener el IEPO tenían las plazas, los ascensos, las concesiones, el manejo del presupuesto. Y frente a todo esto, a lo largo de décadas, no había ninguna acción ni de parte del gobierno estatal ni de parte del gobierno federal. Quizá por el contrario, ¿no? Es decir, cada que amagaban con un paro, un bloqueo, más vacaciones, más aguinaldo, más lana. Así es, y en algunos casos, algunos gobernadores, inclusive recursos para decirles vayan a la Ciudad de México, negocien eso en la Ciudad de México. Entonces los despachan de Oaxaca y los mandan a la Ciudad de México. Y aquí también una enorme impunidad, bloqueos, plantones, irrupciones en el Senado de la República, etcétera. Entonces lo que vimos a lo largo de 30 años fue la absoluta impunidad de este grupo. Y incluso cuando llega al gobierno del presidente Peña, los primeros meses, inclusive diría los primeros 2 años, hay una relación que se da entre el subsecretario Luis Enrique Miranda, que es el interlocutor del gobierno, con los líderes de la coordinadora, y negocian en lo oscurito y negocian ilegalidades, de tal manera que la coordinadora dice, ya doblegamos a los estados, Oaxaca, pero también Guerrero, Michoacán, Chiapas, y ahora estamos doblegando al gobierno federal. Todo cambia a partir de las elecciones intermedias de junio de este año. Es decir, a partir de las elecciones intermedias se empiezan a ver una serie de decisiones muy interesantes que hablan, Carlos, entre otras cosas, de que finalmente hubo una decisión en altos niveles del gobierno de entender que se trataba de un desafío a la gobernabilidad y que tenía que ser enfrentado como tal. ¿Y en qué consistieron estas múltiples decisiones? Bueno, por un lado, el que la Suprema Corte de Justicia rechazó el amparo en donde aducían que la evaluación era inconstitucional, la evaluación docente. Entonces la Corte dice no es inconstitucional, y no solo eso, sino que meses más tarde le ordena tanto al Congreso del Estado de Oaxaca como al gobernador que armonicen la legislación del Estado con las leyes federales. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, retiene las cuentas tanto de la sección 22 como de los líderes, ¿no? De Rubén Núñez y de algunos otros dirigentes. Y empiezan a operar una serie de instancias. Opera la Procuraduría General de la República, armando bien las averiguaciones previas, los jueces decretando las órdenes de detención. Y entonces lo que tenemos es que el jueves pasado se detiene a 4 dirigentes, se nos dice que hay 24 órdenes de aprehensión adicionales a esos 4 detenciones, y todo esto parece que empieza a cambiar. Gobernación dice no hay diálogo en condiciones de chantaje o de intimidación, regresan a clases, y lo que está por verse es si este es finalmente el fin de la historia, es decir, si va a acabar la impunidad. En la asamblea de la coordinadora del fin de semana pasado anuncian una marcha desde la ciudad de Oaxaca hasta el penal del Altiplano, anuncian más movilizaciones, más bloqueos, y entonces lo que está por verse es si finalmente este hueso duro de roer va a ser roído y si vamos a recuperar la educación pública.
Son innumerables los daños que se han ocasionado, daños al comercio, daños al turismo, pero yo creo que el daño más importante es a millones de niños de las zonas pobres que necesitan la educación pública como una vía de ascenso. Entonces, ojalá que estemos efectivamente ante una ruta de irrumpir esta enorme impunidad que acompañó a lo largo de tantos años. Muchas gracias, maestro Zárate.